Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal, queridos amigos. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir el escudo persa. Si se dieron cuenta en el video de cuidados, la planta estaba decaída. Yo les comentaba que el problema se debía a la cantidad de sol que estaba recibiendo. Y miren, aquí ya se recuperó. Ya está erguida otra vez, como que si no hubiera pasado nada. Entonces era como yo les comentaba con respecto a cómo le afecta y cómo tenemos que tener cuidado con respecto a la cantidad de luz que ella necesita. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo vamos a reproducirla. En este caso voy a utilizar un esqueje de tallo y voy a usar este de aquí. Entonces vamos a cortar. Ahí está. Fíjese que con respecto a esta planta, este es el esqueje de tallo. No quise hacerlo de aquí porque aquí ya están creciendo estos. Este está demasiado grande. ¿Se dan cuenta aquí? Entonces, sería este. Fíjese que con respecto a esta planta, hay personas que dicen que cuesta reproducirla. Y otras que hay un proceso, hay ciertos pasos que se deben de cumplir para poder lograrlo. Pero bendito sea Dios, yo les voy a mostrar una manera que me sirvió y que no fue tan complicada. Entonces ahorita les voy a mostrar. Amigos, continuando, entonces ya corté, como se dieron cuenta, corté el esqueje y le corté todas las hojitas que tenía. Solo voy a dejar estas dos. Entonces yo intenté reproducirla colocando un esqueje parecido a este en tierra y no me funcionó. Entonces lo que me funcionó a mí fue en agua. Es esta que está aquí. Y se dieron cuenta, ahí vienen un montón de hojas. De hecho aquí ya empezó a agarrar el color púrpura que habíamos hablado, todo esto de aquí. Entonces esta manera es bastante sencilla, muy fácil. Entonces ahorita voy a hacer la preparación. Aquí está, amigos, ya lo trasladé a esta maceta. Entonces aquí ya la vamos a dejar en semisombra por el traslado, aproximadamente una semana, y después ya la vamos a colocar en un lugar donde haya mucha iluminación. Y este esqueje lo vamos a dejar así. Esta es la manera. Entonces aproximadamente en un mes ya tendríamos que ver que empiece a salir raíces. Esto lo vamos a dejar en semisombra también. Y de ahí haríamos el mismo procedimiento y esa es la manera para poder reproducirla. Como les digo, hay gente que se les complica, pero gracias a Dios a mí no. Lo único es que lleva un cierto tiempo el que empiecen a crecer las raíces, porque esta, por ejemplo, lleva una buena cantidad de meses, posiblemente unos 3-4 meses para poder llegar hasta este punto. Más que todo era un experimento porque quería ver cómo se comportaba y se comportó muy bien. Y aquí trae más hojitas, aquí sigue creciendo. Bueno, entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego, amigos.